¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Es para mí un honor formar parte en este curso de actualización en Derecho Familiar. En esta ocasión me corresponde a mí, pues, tener una plática con ustedes con respecto a este tema que para mí es muy importante, titulado Restitución Internacional de Menores. Eh, Antes de iniciar este tema es importante hacer algunas acotaciones que va a ser necesario tener siempre presente para efectos de no confundirnos. Una primera acotación que es importante hacer consiste en que, pues, esta exposición tiene un enfoque procesal y será abordado desde una óptica jurisprudencial. Esto significa que el enfoque que le vamos a dar al tema es de naturaleza práctica. Eh, ¿Por qué? Porque la cuestión sustantiva la podemos analizar directamente de los convenios correspondientes que más adelante veremos. También es importante considerar pues, que es un tema de derecho internacional privado y por consecuencia, cuando hagamos referencia a Estado, nos estamos refiriendo a cada uno de los países que forman parte de las convenciones correspondientes. Esto porque pues, en nuestro país es una república federada y como consecuencia puede prestarse a confusión de que se alude a un Estado y se piense que nos estamos refiriendo a una entidad federativa. Por eso es importante hacer esta acotación. Lo aquí expuesto, pues, es una visión personal acerca de este tema. No significa que así deba ser. Por tanto, resulta válido el que se pueda disentir o tener una opinión distinta luego de analizar completamente el tema. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar. Para ese propósito, se ha preparado una diapositiva que voy a compartir con ustedes y que nos va a permitir explicar de una mejor forma este tema. Con la idea de facilitar la comprensión del tema, pues he elaborado este pequeño cuadro sinóptico que nos va a permitir abordar el tema de una manera más fácil. Vámonos por partes. Entendamos primero qué es la restitución internacional de un menor. La restitución internacional de un menor constituye un proceso en el que con la coordinación e intervención de autoridades centrales de diferentes países, mediante un trámite sumarísimo, permítame, se resuelve sobre la restitución o no de un menor de edad al lugar de su residencia habitual, que fue retenido o sustraído ilícitamente. Es pues que el Estado auxilia a los padres para que el menor, eh, para que el menor pueda ser eh, retornado inmediatamente al lugar de su residencia habitual en el menor tiempo posible. De lo que hemos señalado, eh, se puede advertir que intervienen las autoridades centrales de los estados correspondientes, una autoridad judicial, el menor sustraído, el sustractor y el interesado en que el menor retorne. Son dos los instrumentos internacionales que México ha suscrito en esta materia y que por tanto nos obligan a, a que acatemos estos procedimientos de restitución internacional. El primero de ellos, pues es la Convención sobre los aspectos civiles sobre sustracción internacional de menores. Este se le denomina Convención de la Haya de 1980. Un segundo convenio es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1994. Hay que tener bien claro cuándo hay un traslado o retención ilícitas. Esta nos la regula el artículo tercero de la Convención Interamericana, de la Convención de la Haya. En esta podemos encontrar que se conceptúa un traslado o retención ilícita cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separado conjuntamente a una persona o una institución o cualquier otro organismo, porque hay casos, imagínense que un niño está en custodia de una institución pública y algún familiar pide verlo y derivado de esta convivencia, ese familiar sustrae al niño.
Entonces, en ese caso, una institución pública puede solicitar la restitución e internación de un menor al lugar de su residencia habitual. Por eso ahí se consagra la posibilidad de que también instituciones puedan hacer esta solicitud. En ese sentido, hay una sustracción o retención ilícita de un menor también cuando se ejercía, cuando ese derecho se ejercía de forma efectiva, separado conjuntamente en el momento del traslado o la retención, o se hubiera ejercido de no haberse producido esta. Es pertinente acotar desde aquí que existen 3 vías en estas convenciones que más adelante analizaremos, 3 vías para la restitución de un menor. La primera es el exhorto o carta rogatoria. La segunda es una solicitud ante la autoridad central y una tercera, vía diplomática o consular. Estas 3 vías se encuentran previstas en la Convención Interamericana, mientras que la Convención de la Haya únicamente prevé la solicitud a la autoridad central. En, en lo que aquí hemos comentado, podemos advertir que son varias interrogantes las que nos podemos hacer. La primera es, ¿ante quién planteamos este procedimiento? ¿Qué requisitos debemos cumplir? ¿Qué autoridad le da trámite? ¿Cómo se coordinan las autoridades centrales de un país a otro? ¿Cuál es la vía en la que vamos a agotar este procedimiento? ¿Qué trámite vamos a realizar? ¿Cuáles son las excepciones? Muchas de estas interrogantes habremos de agotar en esta exposición. Muy bien, entonces, quiero hacer una acotación antes de continuar. No se preocupen por tomar notas de lo que se está exponiendo en este tema. He preparado un documento especial donde se aborda cada uno de los temas de este cuadro sinóptico que les presento y en el orden en el que aquí se presentan. De modo que no les preocupe mucho el estar tomando notas. Me interesa más que centre su atención en lo que se comenta con la idea de que cuando ustedes puedan analizar ese material, lo vayan haciendo de la mano del video y puedan ir confirmando, verificando cada una de las situaciones y aspectos que aquí comentamos. Muy bien. El siguiente tema que vamos a abordar es el relativo al marco jurídico. Para este propósito, vamos a considerar tres aspectos. Un primero que tiene que ver con la Convención de la Haya. Miren, la Convención de la Haya, el nombre correcto es Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Este convenio es el principal instrumento internacional que regula la restitución internacional de menores y permite de alguna manera también regular un régimen de visita internacional. Está conformado por 45 artículos. En ellos se regula la finalidad de la convención, sus funciones, las atribuciones de las autoridades centrales, la solicitud de la restitución y sus requisitos, la función y principios bajo los cuales deben actuar las autoridades administrativas y judiciales, la convivencia internacional y todos los supuestos en los cuales no es procedente la restitución y todos los demás aspectos conexos o relacionados con estos temas. Esta convención se publica el 6 de marzo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Al día 18 de octubre del 2022, 102 países se habían adherido a esta convención. Muchos de ellos, desde luego, del continente americano. Por mencionar algunos, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Nicaragua, Panamá, México, ni se diga, bueno, Venezuela y muchos más. Esto es importante tenerlo en cuenta porque algunos de estos países que han suscrito esta convención también han suscrito la diversa convención interamericana y por consecuencia se genera una dualidad de convenciones y ahí nos va a generar algunas dudas que más adelante vamos a despejar.
Un segundo instrumento en materia de análisis y que constituye también un marco jurídico para resolver sobre restitución internacional de menores, pues es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Esta convención rige al interior de la OEA, pero no todos sus miembros la han suscrito. Eh, Al mes de octubre de 2022, que es cuando yo reviso este tema, eh, solamente la habían suscrito 16 países, entre ellos Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos países que he mencionado al mismo tiempo han suscrito la diversa convención. Eh, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿cómo debemos proceder o con cuál convención debemos resolver la solicitud que se nos realice cuando esta viene de un país que ha suscrito las dos convenciones? Para resolver esto es muy simple. Con la idea de evitar contradicciones, México en este caso como Estado requerido, perdón, tendría que resolver la solicitud de restitución internacional con base en la convención que haya elegido el país solicitante. De este modo, se evita entrar en contradicción. Quiero hacerles saber que les dejo en el material que les voy a proporcionar un vínculo o una página donde ustedes pueden consultar estas dos convenciones, donde pueden consultar todas las autoridades, todos los países que forman parte de estas convenciones, las reservas que las mismas se han hecho. Eh, un tercer aspecto que hay que considerar dentro del marco jurídico es el derecho interno. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado pues que la Convención de la Haya únicamente prevé lineamientos generales o básicos, es decir, no prevé un detalle individualizado sobre el proceso de restitución internacional de menores. Por eso, precisamente, debemos acudir al derecho interno para efectos de regular el procedimiento de una restitución internacional de menores. En ese sentido, se ha pronunciado la primera sala y algunos tribunales colegiados de circuito. En el caso de Zacatecas, que a diferencia de algunas otras entidades federativas, donde no se ha adoptado nuestra legislación a, a las convenciones, pues nosotros desde el auto de inicio debemos hacer conocer a las partes las etapas que va a conformar nuestro procedimiento, su duración, el tiempo del que disponen para contestar, el tiempo o la oportunidad que tiene para ofrecer las pruebas correspondientes y de esta manera se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Es importante que no debemos aplicar la legislación federal en materia de procedimiento, ni siquiera la legislación extranjera, sino que tenemos que aplicar la legislación o debemos aplicar la legislación de cada entidad federativa, al menos hasta en tanto no se expida la ley general que regule este procedimiento. Aquí es importante señalar y hacer su conocimiento que existe en el Senado una iniciativa en la que se pretende adoptar una ley o promulgar una ley en la que se regule este procedimiento de restitución internacional de menores. Pero mientras ello no acontezca, pues tenemos que sujetarnos a la legislación procesal de cada entidad federativa. En ese sentido, tenemos el marco jurídico, que es la Convención de la Haya, antes comentada, la Convención Interamericana y el derecho interno. El derecho extranjero también es aplicable en estos procedimientos, pero solo y únicamente para regular aspectos sustantivos sobre la custodia, es decir, eh, para definir cuándo es que se tiene por parte del solicitante una custodia efectiva o cuándo es que no la tiene. Entonces, el derecho extranjero únicamente lo aplicaríamos en ese contexto. Una vez que hemos agotado el
el marco jurídico, pues es momento de analizar el tema relativo a las autoridades centrales. En el contexto de estas dos convenciones que hemos analizado, cada país o cada estado miembro de estas convenciones se obliga a designar una autoridad central. Así, en el caso de México, pues se ha designado a la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas, estas autoridades centrales de cada país van a fungir como enlace, como coordinar, se van a coordinar, se van a proporcionar información de un país a otro, de manera que sea a través de estas que se realice este procedimiento de restitución internacional de menores. Es importante que al momento de que ante centrales, las autoridades centrales de ambos países o de varios países, en el caso de que se encuentren involucrados dos o más países, deben adoptar por sí o por intermediarios las medidas para localizar al menor, para evitar los daños que implican su traslado. Deben intercambiarse información, facilitarse la información sobre sus legislaciones, incoar procedimientos judiciales o administrativos para lograr la restitución y se regula el derecho de convivencia, obtener asistencia judicial y jurídica, garantizar la restitución del menor. Son algunas de las funciones eh, que tienen estas autoridades centrales. Es importante que tengan a la mano eh, la, las convenciones a las que hemos hecho referencia, de modo que puedan revisar por ahí los artículos 6 y 7 de la Convención de la Haya y correlativos de la Convención Interamericana para que comprendamos cuáles son las atribuciones y cuáles son las funciones de estas autoridades centrales. Es ante la autoridad central del Estado requirente que debe presentarse la solicitud de restitución internacional de menores. Esta va a integrar un expediente con los requisitos que ahí se le exigen. Para este propósito, pues existe un formato modelo. Hecho lo cual, una vez que esta autoridad central requirente integra debidamente su expediente, lo remite a la autoridad central de aquel estado donde el niño ha sido sustraído y esta, una vez que verifica que se cumplen todos los requisitos, a su vez lo remite al Tribunal Superior de aquella entidad federativa en donde se localice el menor, para que el Tribunal Superior lo haga llegar al juez que sea competente en razón de la materia y en razón del territorio para conocer sobre esta solicitud de restitución internacional de menor. Vean pues que es una coordinación bien importante la que realizan las autoridades centrales. Todo esto se explica muy bien y a detalle en el documento que les voy a facilitar, de modo que no se preocupen si de repente no soy claro en la exposición. Soy nuevo en esto de la tecnología, eh, de modo que les ofrezco disculpas de antemano por todas aquellas imprecisiones en que puede incurrir. Entonces, en ese contexto tenemos una autoridad central requirente. La autoridad central requirente es la autoridad central de aquel país donde el menor vivía, allá donde se realiza la solicitud, allá donde vivía habitualmente el menor. eh, es la que se localiza en aquel país. Ante aquella autoridad central requirente es que se va a integrar la solicitud, se van a cumplir los requisitos de identidad, se van a cumplir los requisitos de localización del menor. Esta solicitud eh, conlleva una serie de requisitos que hay que satisfacer. Entre ellos, indicar pues a dónde se fue el menor, quién se lo llevó, dónde está, cómo se acredita la identidad del menor, qué documento se llevó, cuándo fue que se lo llevaron. Y todos estos datos que permitan a la autoridad central requirente tener una precisa información en dónde es que se encuentra el menor. La autoridad central requirente, como antes comentábamos, va a remitir o va a hacer llegar esa solicitud debidamente requisitada a la autoridad central del estado requerido. Eh, entonces, puede ser que la autoridad central del estado requerido diga eh, o concluya que esta solicitud se encuentra debidamente requisitada y documentada.
y por consecuencia lo remita al tribunal superior correspondiente para que éste a su vez lo va a llegar al juez nacional respectivo. Pero puede también acontecer que la autoridad central del Estado requerido advierta que le falte algún documento. En ese caso, pues la autoridad central del Estado requerido va a requerir a su vez a la autoridad central del Estado requirente para que le proporcione aquellos datos o aquellos requisitos que le hagan falta a fin de que una vez subsanados, la autoridad central del Estado requerido pueda a su vez remitirla, esa solicitud debidamente requisitada al Tribunal Superior correspondiente y éste pueda de esta forma turnarlo al juez respectivo para su resolución. Ya hemos comentado que en el caso de México, la autoridad central es la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, para conocer eh, las autoridades centrales de cada país, eh, así como sus teléfonos, sus datos de contacto, voy a dejar en el documento que les preparé el link o página en la que pueden ustedes obtener toda esta información. Agotado, pues, este marco jurídico que rige los procedimientos de restitución internacional de menores, cómo en estos procedimientos se involucran las autoridades centrales, pues es momento de entrar de lleno al proceso de restitución internacional de menores. El proceso de restitución internacional de menores, como se aprecia en este cuadro sinóptico, eh, se compone por tres fases. Una primera fase que es de carácter administrativo, una segunda fase que es judicial o jurisdiccional y una tercera que tiene que ver con la ejecución, que también es jurisdiccional. Abordemos pues primeramente la fase administrativa. Esta fase administrativa se inicia eh, desde que se presenta la solicitud ante la autoridad central del Estado requirente. Desde ese momento se inicia la fase administrativa y esta concluye hasta el momento en que la autoridad central del Estado requerido transmite esa solicitud al Tribunal Superior de la entidad federativa correspondiente eh, para su resolución. Ya he señalado con antelación que para efectos de presentar esta solicitud, pues es necesario llenar un formulario tipo. eh, no es vinculante este formulario tipo, pero la inmensa mayoría de los estados parte han asimilado este formulario tipo porque de alguna manera uniforma eh, las solicitudes y permite que las solicitudes vengan con suficiente información para su resolución. La información y requisitos que deben cumplirse para una solicitud de restitución, bueno, se regula en el artículo 8 de la Convención de La Haya y en el artículo 9 de la Convención Interamericana. Dicha petición, una vez que contenga toda la información que ya hemos señalado, se remite. Insisto en esto porque esto es importante entenderlo y tenerlo bien claro, el papel que juega la autoridad central de cada estado contratante. Y de esta manera, bueno, la autoridad central eh, del Estado requerido eh, turna al Tribunal Superior, el Tribunal Superior a su vez al juez que corresponda para la resolución de este procedimiento. Agotada, agotada la fase administrativa, pues da inicio la fase judicial o jurisdiccional. Para para este propuesto es importante tener en cuenta qué hace el juez o qué debe hacer el juez una vez que recibe en sus manos esa solicitud de restitución internacional del menor. Eh, ¿Por qué? Porque si revisan nuestro Código de Procedimientos Civiles, no se encuentra regulado este procedimiento sobre restitución internacional de menores. En nuestro Código Familiar tampoco señala nada al respecto. Mucho menos encontramos referencia alguna en nuestro Código Civil ni en ninguna otra disposición de nuestra entidad federativa.
Entonces, comienza el juez a plantearse muchas dudas. ¿Por qué? Porque no es un trámite muy común. Lo primerito que debe hacer el juez, pues es justificar su competencia, determinar si es o no competente para definir o para resolver esta cuestión que le es sometida a su conocimiento. Concluir o definir cuál es la vía en la que debe ventilar ese proceso. También es importante que el juez establezca eh, cuáles son los plazos que va a tener, los plazos que va a tener ese procedimiento. Es decir, para contestar demanda, para ofrecer pruebas. Y en su caso, garantizar el derecho de audiencia y defensa del sustractor, de modo que no le tumben ese procedimiento por falta o violación a las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, vamos analizando cada uno de estos tópicos con la idea de hacer una mejor ilustración al respecto. En lo concerniente a la competencia eh, de un juez para conocer sobre la restitución internacional de un menor, hay que tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la tercera sala, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que es de jurisdicción o competencia concurrente los juicios en los que se resuelve sobre restitución internacional de menores. En ese mismo sentido, ha concluido el segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. Por tanto, establecido en estos términos que se trata de una competencia concurrente, pues será el juez que elija el solicitante el que conocerá sobre este procedimiento. De manera que si la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Derecho y Familia, nos hace llegar a nosotros eh, esta solicitud sobre restitución internacional de menor y al mismo tiempo somos competentes en razón de la materia, dado que somos un juez con competencia en materia familiar, y a su vez el menor se encuentra sustraído dentro de la circunscripción territorial de nuestro distrito judicial, tales aspectos son suficientes para fijar la competencia en favor de este juzgado. Eh, Ahora bien, muchas veces el sustractor, al tener idea de que le pueden promover algo, puede llegar a sustraer nuevamente a ese menor y llevárselo, por ejemplo, a otro distrito judicial o a otra entidad federativa. Eh, Se ha considerado que el traslado del menor dentro de un mismo estado de la República, de un estado de la República a otro, o bien dentro de un municipio a otro, o incluso entre la propia entidad federativa, no debería modificar la competencia, porque en estos casos se habla de un juez nacional, no de un juez del fuero común o de un juez del fuero federal. Por tanto, ese juez debería seguir conociendo sobre ese procedimiento. En ese sentido, se ha pronunciado los manuales de buenas prácticas que se ha emitido en la Conferencia de La Haya en materia de restitución internacional de menores. En esas condiciones, pues ya tenemos algunos elementos que nos van a permitir fijar la competencia del juez para conocer de este procedimiento sobre restitución internacional de menor. Concretamente, pues que nos lo remitan a nosotros, que seamos competentes en razón de la materia, que seamos competentes en razón del territorio y que pues el menor se encuentre sustraído dentro de la circunscripción territorial de nuestro distrito judicial. Ok. Una vez que definimos que sí somos competentes para conocer de esa solicitud sobre restitución internacional de menor, la siguiente pregunta que nos surge es, bueno, ¿y en qué día vamos a darle curso a esta solicitud si ni siquiera está regulada en nuestro Código de Procedimientos Civiles? Esa es la siguiente cuestión. Eh, por tanto, le corresponde al juez definir eh, qué procedimiento debe seguir. Máxime que, como antes indicamos, en nuestro estado nada se ha regulado sobre esta materia. Eh, para este propósito, echamos mano de los principios que caracterizan el procedimiento de restitución internacional de un menor.
que son los principios de urgencia, de celeridad y de inmediatez. Estos son los principios que caracterizan este procedimiento, según se aprecia de los artículos 2 y 11 de la Convención de La Haya y correlativos de la Convención Interamericana. En ese sentido, nuestro Estado, en este caso nuestra entidad federativa, disponemos de un procedimiento que se caracteriza justamente por esos principios. Nos referimos al juicio oral civil. ¿Por qué? Porque este juicio se caracteriza precisamente porque se resuelve en una audiencia, porque se caracteriza por un principio de celeridad, de urgencia, de inmediatez, de concentración, incluso de oralidad. Esto, según se aprecia de los artículos 500, fracción novena, 502 a 506 del Código de Procedimientos Civiles. Es así como consideramos que la vía civil oral es la legalmente procedente para dar curso y resolver esta clase de procedimientos. En ese sentido, en el auto de radicación debemos hacer saber al sustractor el plazo de 3 días de que dispone para producir contestación, para oponer excepciones y para ofrecer pruebas, señalándose desde el auto de radicación el día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas alegatos. No obstante, aquí es importante acotar que en el caso de la Convención Interamericana prevé un plazo mayor de 8 días eh, para que el sustractor se oponga a esta solicitud. En consecuencia, cuando sea esta convención la que se esté aplicando, debemos tener cuidado y conceder al sustractor el plazo de 8 días que dicha convención le confiere. Importante tener en cuenta es que en términos de la Convención de La Haya se dispone de un plazo de 6 semanas para resolver esta clase de procedimientos. Y en el caso de la Convención Interamericana, se regula un plazo de 60 días calendario para la resolución de ese asunto. ¿Qué pasa si no se resuelve? ¿Qué pasa si no se resuelve en ese plazo por alguna circunstancia ajena a la autoridad judicial? Bueno, pues la autoridad central del Estado requirente podrá hacernos algún requerimiento por conducto de la autoridad central del Estado requerido, de las razones, de los motivos y de las circunstancias por las cuales no hemos resuelto el asunto en el plazo que fijan las respectivas convenciones. Ahora bien, perdón, una vez que tenemos en nuestras manos esta solicitud de restitución internacional de un menor, eh, que hemos definido que si somos competentes y que tenemos clara eh, la vía en la cual debe ventilarse este procedimiento, nos percatamos que la autoridad central mexicana, por regla general, siempre nos pide que aseguremos al menor. ¿Por qué asegurar al menor? Eh, pues para garantizar que el menor sea restituido, para garantizar que no sea incierta la materia de la controversia y para evitar sobre todo que el menor sea ocultado o trasladado a otro lugar y esto dificulte aún más la resolución de la controversia. Eh, entonces, la pregunta que ahora nos haremos es, bueno, ¿cómo vamos a asegurar al menor? ¿Qué diligencias o qué actos? Eh, generalmente la autoridad central mexicana nos solicita que resguardemos el menor o que lo coloquemos en depósito provisional en alguna institución de asistencia social del DIF. Aquí en Zacatecas, por ejemplo, suele usarse la casa cuna. Eh, pero esta medida perjudica al niño y el niño no tiene la culpa de haber sido sustraído. Por eso a veces es conveniente explorar qué opciones podríamos adoptar antes de llegar a esta extrema medida. Con este propósito, he elaborado una relación de posibles medidas que podríamos decretar y dependiendo de las circunstancias de cada caso, pues podríamos decretar algunas o combinar algunas de estas medidas. Entre ellas puede ser el depósito de pasaportes u otros documentos de viajes en el juzgado. Pero esto lo tenemos que notificar a las autoridades consulares del estado del que
del Estado o país, me estoy refiriendo al país, del que el sustractor y el menor sean nacionales, porque eh, el sustractor podría tramitar otros documentos de identidad y llevarse al menor a otro lugar. Por eso es importante que cuando se realiza el depósito de pasaportes u otros documentos de viaje, sea notificado a las autoridades consulares del país correspondiente. Otra medida, una medida más que podríamos adoptar es, por ejemplo, exigirle al sustractor que se reporte periódicamente ante alguna autoridad acompañado eh, del menor y que además esta medida se combine con la obligación de residir en un lugar determinado, es decir, que se le prohíba salir de determinado lugar. Una tercera medida que podemos adoptar es fijarle una fianza, una caución, depósito o bien que el menor se ha llevado a un lugar determinado. Hay veces que el sustractor, muchas veces el sustractor retorna al lugar eh, donde esta persona solía vivir. En el caso de México, si una persona, voy a poner un ejemplo, si esa persona tenía su familia aquí en Guadalupe, pues por regla general, si sustrajo a su menor hijo de Estados Unidos, por ejemplo, eh, lógico es que va a venirse a Guadalupe. Entonces podemos fijarle como obligación el que se le prohíba salir de ese municipio. Ok, ahora, una medida más, claro que en este caso hay que hacer los apercibimientos conducentes con multa, detención, apercibimiento, incluso apercibirle de que si no atiende o no cumple este requerimiento, pues se va a recuperar al niño y se va a resguardar en una casa asistencial. Otra medida que podemos adoptar es la orden judicial que prohíbe el traslado del niño fuera de la jurisdicción del juez, combinada con alguna alerta migratoria. Suele desde el auto de erradicación emitirse una alerta AMBER. Esta alerta AMBER se comunica al Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que no pueda salir el menor y el sustractor del país. Otra podría ser, pues ya le hemos comentado, el depósito provisional del menor en alguna institución del sistema DIF. Eh, Desde mi muy particular punto de vista, esta medida es un tanto agresiva. Eh, Deberíamos, antes de adoptar esta medida, explorar algunas de las otras, alguna otra posibilidad, porque en ese caso, en lo que yo he visto y me ha tocado resolver estos temas, pues el menor sufre mucho y los progenitores también, porque pues el niño va a pagar las consecuencias de una sustracción o de una retención ilícita que él no provocó y que él no pidió. Entonces eso es tanto como desencadenar sobre el menor las consecuencias de algo que no hizo. Una tercera medida que podríamos adoptar es la asignación provisional del niño al cuidado del solicitante o de algún familiar de alguno de los progenitores, cuando ello garantice que el menor no será sustraído ni ocultado. Eh, ¿Por qué? Porque hay veces que esto es posible y si eso garantiza que el menor no va a ser ocultado ni sustraído, pues podemos adoptar esta medida. Eh, Asimismo, podemos combinar con algunas de las medidas anteriores el arraigo personal del sustractor como una medida provisional en términos de los artículos 708 a 710 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Esta es una breve relación de medidas que podríamos adoptar para garantizar que el menor no sea sustraído nuevamente, que no sea ocultado, que no sea, eh, eh, que no se nos haga ojo de hormiga porque luego no lo localizamos. En una situación recuerdo que algo así nos pasó, se nos ocultó un menor y no lo podíamos localizar. Y fue necesario solicitar a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, eh, con base en la CURP, que nos proporcionara el nombre de la escuela en la que ese menor estaba recibiendo asistencia, perdón, estaba recibiendo su educación básica. Y fue de esa manera que lo localizamos. Ok. Pero no siempre que se nos presente una solicitud
va a resultar procedente. Hay casos que se regulan en la propia convención en donde la solicitud de restitución es improcedente. Vamos a hacer un análisis de estos supuestos con la idea de que nos quede claro cuándo no procede la restitución de un menor. Eh, pero antes de esto, es importante tener bien claro que en el contexto de la convención, de estas convenciones, el interés superior del menor se tutela devolviendo al menor al lugar de su residencia habitual. ¿Cómo podríamos explicar esto? Eh, Imaginen pues que el niño tiene sus amigos en la escuela, eh, allá donde vive utiliza un idioma determinado, allá tiene su centro de vida, tiene sus maneras, todo su contexto social y familiar y afectivo está establecido en aquel lugar de su residencia habitual y de la noche a la mañana todo eso le es cambiado y se va con una familia donde pocos conocen, hablan un idioma distinto, son culturas distintas, una escuela distinta, amigos distintos, es alejado del progenitor que ejercía su custodia, lo que lógicamente genera en ese menor afectación de diferentes maneras. Por eso se entiende o se sobreentiende, y así lo ha sostenido la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que la devolución, a través de la devolución o retorno del menor al lugar de su residencia habitual, es la manera en cómo se tutela el interés superior del menor. Eh, Sin embargo, hay casos donde la propia convención ha considerado conveniente que ya no se dé esa restitución internacional del menor. Estos supuestos están regulados en diversos preceptos de la convención, de ambas convenciones a las que antes hicimos referencia. Eh, en principio, estas convenciones, ambas, solo son aplicables para niños menores de 16 años, es decir, eh, jóvenes mayores de 16 años y menores de 18 no le es aplicable esta convención. Por tanto, si un menor de edad alcanza los 16 años de edad, estando este sujeto a un proceso de restitución internacional de menor, inmediatamente deja de tener aplicación las dos convenciones y por consecuencia ya no podrá ser retornado el menor como consecuencia de la aplicación de estas convenciones. Un segundo supuesto en el que resulta improcedente la restitución del menor al lugar de su residencia habitual se actualiza cuando la solicitud de restitución fue presentada después de que transcurra un año eh, de la sustracción o de la retención. Es decir, eh, si yo, eh, si yo me tardé más de un año en presentar la solicitud desde la fecha en que el menor fue sustraído o retenido, eh, ya no deberá ser restituido siempre y cuando se pruebe que el menor ha quedado integrado al nuevo medio. O sea, no basta que nada más transcurra un año, sino que transcurra un año desde la sustracción o la retención hasta el momento en que se presenta la solicitud y además se pruebe que el menor ha quedado integrado a un nuevo medio. En ese sentido, se ha pronunciado jurisprudencia, es decir, deben cumplirse los dos requisitos para que se actualice esta excepción. Una tercera excepción se actualiza cuando se acredite que el solicitante no ejercía de una manera efectiva el derecho de custodia. Esto es importante entenderlo así. Ejercer de manera efectiva el derecho de custodia no tiene nada que ver con una resolución o con un convenio, sino que tiene que ver con conductas que evidencien que esa persona realmente se hacía cargo del niño en sus necesidades, en su alimentación, en su educación, en su asistencia en caso de enfermedad, en sus cuidados generales. Es de esta manera en cómo nosotros vamos a tener claro cuándo se ejercía o no de forma efectiva el derecho de custodia. Se han integrado por ahí algunas tesis, ustedes lo van a ver cuando revisen el material, que dicen eh, que esta custodia efectiva de un niño constituye una presunción juris tantum. Por tanto, quien alegue cosa diferente tendría, eh,
tendría que demostrarlo con las pruebas conducentes. En el contexto de la Convención de La Haya, es importante tener en cuenta que existen tres fuentes del derecho de custodia. Una, que es la ley; una segunda, que es una resolución, que puede ser judicial o puede ser administrativa; y una tercera, que puede ser un acuerdo en el que los progenitores hayan llegado. Cualquiera de estos tres puede constituir una fuente del derecho de custodia en el contexto de la Convención de La Haya sobre restitución de menores. Un supuesto donde también resulta improcedente la restitución del menor es cuando el solicitante haya consentido en el traslado, es decir, durante el desarrollo del juicio se demuestra que el solicitante consintió en el traslado. ¿Por qué? Porque dio una autorización por escrito o estaban presentes otras personas cuando dio la autorización y esas personas atestiguaron y quedó demostrado pues que consintió el traslado. O bien, un supuesto más en el que resulta improcedente la restitución del menor es cuando, habiéndose iniciado el procedimiento, aquel solicitante acepte en forma posterior el traslado o la retención del menor. Es decir, yo, solicitante, eh, ya estoy de acuerdo en que el menor se quede aquí porque advertí que el niño está bien, que lo tratan bien, que el niño está feliz. Pues, saben que yo estoy de acuerdo, ya no quiero la solicitud, ok. Entonces, en ese supuesto también resulta improcedente la restitución internacional del menor. Todos estos supuestos se los detallo debidamente en el documento que he preparado para este propósito. De modo que no se preocupen tanto. Les voy a pedir que cuando revisen este video, a la mano vayan revisando su documento y de esta manera van a ir contrastando lo que yo voy comentando junto con lo que en el documento se contiene. Un supuesto más en el que resulta improcedente la restitución internacional de menores cuando exista grave riesgo que lo exponga a un peligro físico, o bien sea psíquico o ponga al menor en situación intolerante. Nada más que para este propósito es importante tener en cuenta que siguen siendo estas excepciones a la restitución del menor. Por consecuencia, la carga de la prueba corresponde a quien se oponga a la solicitud. En ese sentido, ha integrado jurisprudencia la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un supuesto más donde resulta improcedente la restitución internacional del menor es cuando el propio menor se oponga a ser restituido, es decir, el niño que fue materia de la sustracción o la retención, contando ya con una edad y una madurez suficiente, dice: yo no quiero regresarme, yo estoy bien aquí. Entonces, eh, en ese supuesto, ponderando esa madurez, el grado de desarrollo, la opinión del menor, podrá definirse que sea improcedente la restitución del menor. Un último supuesto que se regula en las convenciones de referencia en donde resulta improcedente la restitución internacional del menor es cuando sea contrario a los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales. En mi concepto, esta causal de improcedencia es muy vaga. Difícilmente podría acreditarse porque eh, es un tanto ambigua, pero igual está regulada en el artículo 20 de la Convención de La Haya, en el artículo 25 de la Convención Interamericana, para que si tienen la oportunidad, pues le den su correspondiente revisadita. Bien, hemos definido la competencia, los parámetros para fijar la competencia. eh, los preceptos legales que nos van a fijar, que nos van a permitir fijar la vía en la cual vamos a dar trámite a nuestra solicitud, las diferentes medidas que podemos adoptar para asegurar el menor. Ahora hemos agotado las excepciones a la procedencia de la restitución internacional del menor. Ahora bien, ahora corresponde analizar el tema de la resolución que resuelve precisamente la solicitud de restitución internacional del menor. Ya antes indicamos que este procedimiento se va a ventilar en una vía civil oral ante un juez familiar. Por consecuencia, habrá una audiencia de pruebas y alegatos. Eh, Agotada esta audiencia, pues debe emitirse la resolución correspondiente. No obstante, es importante desde el auto de erradicación
adoptar las medidas pertinentes y necesarias para que antes de que se emitan los alegatos pueda escucharse al menor y conocer su sentir. Recordemos que esto constituye una formalidad esencial del procedimiento y por consecuencia no podemos dejar de atenderla pese a que las convenciones nada señalen al respecto, pues esta convención no inaplica ni deja sin efectos la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se regula precisamente el derecho del niño a participar, a dar su opinión y a ser escuchado. Por consecuencia, debemos siempre eh, escuchar al menor. De igual manera, debemos designarle un tutor y, en su caso, un asesor jurídico de advertirlo las circunstancias del caso. Ahora bien, eh, hay dos formas en las que puede concluir el juez. Una, declarando procedente la solicitud y otra, en donde declara improcedente la solicitud. Eh, Generalmente, lo que nos genera muchos dolores de cabeza es ¿qué vamos a decir? Al momento en que declaramos procedente eh, la solicitud sobre restitución internacional de un menor. Bueno, cuando establecemos nuestra sentencia y decidimos que sí es procedente la solicitud, debemos considerar las medidas de ejecución específicas con base en las cuales vamos a llevar a cabo esa restitución. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo a una personita al lugar de su residencia habitual. Y entonces tenemos que garantizar que esa persona sea devuelta, que no sea nuevamente sustraída, que no sea víctima de alguna situación donde se le afecte, que no le genere un trauma, una afectación esa restitución, porque uno de los propósitos o finalidades de esta convención es eh, que la devolución sea rápida y que con los menores daños posibles al menor. Entonces, ¿qué medidas de ejecución específicas debemos adoptar en nuestra sentencia? Eh, También he preparado un listado que nos pueden dar una idea de cómo podemos estructurar nuestra sentencia dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. Así, por ejemplo, en la sentencia podemos ordenar la entrega del menor al solicitante, es decir, en aquellos casos donde el solicitante pueda trasladarse al lugar al que fue sustraído el menor, pues podemos devolverle por su conducto ese menor para que él lo traslade al lugar de la residencia habitual. Esa es una posibilidad. O bien, ese solicitante puede designar una persona o autorizar a una persona a efectos de que por su conducto se restituya al menor. Evidentemente que la persona a quien él autorice tiene que ser una persona cercana al menor, una persona en la que el menor tenga confianza, de modo que no le resulte tortuoso o no le resulte afectivo emocionalmente al menor que su restitución sea a través de una persona extraña. Eh, También en la sentencia podemos ordenar la entrega de documentos de identidad y de viaje. Esto es importante, dependiendo de las circunstancias y de la información que derive de ese expediente, nosotros vamos a poder saber si el niño tiene pasaporte o no, si tiene visa o no, si está vencida o no, si puede, si tiene residencia legal en el país al que va a retornar o no, cuál es la situación que guarda ese menor con respecto al lugar al que va. Entonces, es importante nosotros prever todo esto desde la sentencia. Y si ya se tienen los documentos de identidad de viaje, pues ordenar la entrega correspondiente a quién, pues a aquella persona a quien se vaya a comisionar para la devolución del menor. Se debe ordenar el levantamiento de alertas migratorias. Antes comentamos que para evitar el que el menor pueda ser sustraído a un diferente país, desde el auto de erradicación debemos emitir una alerta migratoria por conducto del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, cuando se emita la sentencia, debemos dar las órdenes pertinentes para que se levanten esas alertas migratorias. Ya en la fase de ejecución explicaría cómo hay que trabajar esto de las alertas migratorias para que no nos genere un problema de sustracción o ocultamiento del menor. Otra medida que podemos establecer en la sentencia, pues es la entrega del menor al personal de la autoridad central del Estado requerido. Es decir, nosotros, si no tenemos otra manera, podemos ordenar la entrega del menor
a la autoridad al personal de la autoridad central del Estado requerido, es decir, a la autoridad central mexicana, para que por su conducto ejecuten la restitución y nos informen del cumplimiento de esta decisión. Eh, Comentaba hace unos momentos que el expediente nos va a permitir conocer si el menor cuenta o no eh, con documentos de identidad, así como con los documentos necesarios para poder ingresar a aquel país al que va a ser retornado. Entonces, debe ordenarse la expedición del salvoconductos provisionales, como por ejemplo pasaportes de emergencia, documentos de identidad, la expedición de fotografías, la expedición de autorizaciones pertinentes, a efecto de que ese menor, cuando ya se ejecute o materialice la restitución, disponga de todos los documentos necesarios para que pueda ingresar a aquel país. Es importante que la sentencia precise que la ejecución de la resolución solo podrá llevarse a cabo hasta que esa resolución es definitiva y ya no puede cambiarse. Esto es, hasta que cause ejecutoria. ¿Por qué? Porque no podríamos ejecutarla si esa sentencia no ha quedado firme. Otra posibilidad que se maneja y se puede manejar en la sentencia es que el progenitor sustractor restituya al menor al lugar de su residencia habitual. Pero en este caso tendríamos que realizar los apercibimientos conducentes y tendríamos además que adoptar las medidas necesarias para evitar que ese progenitor sustractor no vuelva a ocultar a menor, no se lo lleve a otro lugar o no lo oculte. Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos. En el peor de los casos, y digo el peor de los casos, eh, porque es muy difícil ejecutarlo de esta manera, podríamos ordenar la entrega del menor a algún agente de ejecución que al efecto designe la autoridad central mexicana. Eh, en estos, ¿por qué? Porque puede ser, imagínense que el progenitor que está realizando la solicitud radica en España, eh, pero está de manera ilegal y no tiene manera de retornar a México porque sería tanto como ya no puede regresar a España. Entonces, y el progenitor el que realizó la sustracción a su vez no puede ir a España porque no tiene los documentos necesarios. Es decir, ni el sustractor ni el solicitante tienen la posibilidad de poder devolver al menor al lugar de su residencia habitual. Pues en ese caso, la autoridad central mexicana puede encomendar la ejecución de esta decisión a algún agente que ella designe. Y en ese caso, pues la sentencia tendría que ordenarlo así. Bueno, advirtiendo de todo lo actuado, que no existe la posibilidad de que aquel venga, ni existe la posibilidad de que éste lo lleve, pues entonces el menor será entregado al agente de ejecución que para ese propósito designe la autoridad central mexicana. Y en ese caso, pues tendríamos que adoptar las medidas necesarias para que ese menor pueda sentir la confianza, la tranquilidad eh, con ese agente de ejecución. Eh, Otra de las medidas que podríamos adoptar en la sentencia correspondiente es la emisión de órdenes espejo para la protección del menor después de su restitución. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, imagínense que en un procedimiento de restitución internacional de un menor hay indicios de que el solicitante, hay como que indicios de que es violento o de que es alcohólico o de que es drogadicto o alguna situación que ponga en riesgo la integridad física del menor. Bueno, en ese caso, podríamos nosotros en nuestra sentencia establecer una orden de espejo a efecto de que las autoridades de aquel país al que el menor va a retornar adopten medidas necesarias para garantizar la integridad física y emocional del menor, atendiendo a tales y cuales indicios, ¿verdad? Este tipo de órdenes de espejo también las podemos establecer en la sentencia definitiva. Es importante que en nuestra sentencia se mencione el país destino, es decir, a dónde va a ser devuelto, eh, quién lo hará, cómo se hará, quién estará presente, de qué manera se va a hacer, cómo se va a informar el cumplimiento, cómo se van a cubrir los costos de la restitución del menor, porque todos estos pormenores
eh, deben quedar establecidos ya desde la sentencia, de modo que al ejecutarse ya queden definidos. Ahora, el menor pues debe ser restituido al lugar de su residencia habitual con todos sus objetos personales. Entonces hay que hacer el requerimiento conducente para que le sean entregados sus objetos personales a quien corresponda, a efecto de que sean trasladados junto con el menor al lugar de su residencia habitual. Desde luego que en la sentencia deben seguirse adoptando aquellas medidas idóneas y pertinentes para garantizar que el niño no sea nuevamente sustraído o ocultado. Como puede verse, hay un montón de medidas que podemos adoptar eh, o medidas de ejecución específicas que podemos adoptar. Entonces, aquí lo que se sugiere pues, es adoptar una cascada de opciones, es decir, no limitarnos a una, sino que podemos establecer un orden desde lo menos drástico hasta lo más drástico, con miras a que desde la sentencia quede establecido cómo vamos a proceder. Eh, por ejemplo, podría ordenarse al sustractor que restituya voluntariamente al menor, concediéndole al efecto un plazo razonable para hacerlo, y acredite que ha cumplido y que de no hacerlo, pues la entrega del menor se hará por conducto del solicitante, y si esto no fuera posible, la restitución se verificará a través de personal de la Autoridad Central del Estado mexicano. Uno de los aspectos que generan muchos dolores de cabeza cuando se resuelve un tema de esta naturaleza es la calidad migratoria del menor. ¿Por qué? Porque muchas veces resulta que el menor va a retornar a un lugar en el que no tiene una residencia legal, una calidad migratoria permitida, sino que estaba viviendo en aquel lugar de una manera ilegal. Entonces, en la sentencia debemos ocuparnos de estos aspectos y resolver, y de este modo definir si el menor ya dispone de la calidad migratoria y de los documentos de viaje y los documentos migratorios necesarios para ingresar a aquel país, pues así debemos establecerlo con toda claridad. En cambio, si el menor no dispone de ese documento o de esos documentos necesarios o de esa calidad migratoria necesaria, pues debemos ordenar los salvoconductos necesarios, es decir, requerir a la autoridad central del Estado requerido por conducto de la autoridad central mexicana para que expida los pasaportes, las visas o documentos necesarios eh, a fin de que el menor pueda ingresar al país, a aquel al que va a ser retornado. De otra manera, nos veríamos en la dificultad de que aquel menor, ya estando en la frontera, no puede ingresar al país de su residencia habitual. Eh, un aspecto que es importante comentar a la hora de resolver sobre la solicitud de restitución internacional de menores es que con mucha frecuencia ocurre que el sustractor se va al lugar donde él es originario y allá tramita rápidamente un juicio sobre guardia y custodia provisional o, o definitiva. Y luego esa custodia provisional o definitiva, luego la quiere hacer válida dentro del proceso de restitución internacional de menor. Eh, pues bien, a este respecto es importante tener en cuenta eh, que ese tipo de resoluciones emitidas de esa manera no constituyen un obstáculo para ordenar la restitución del menor. Y así está regulado en el artículo 17 de la Convención de La Haya. Eh, Otro aspecto que es importante tener claro a la hora de resolver sobre la restitución de un menor es que tratándose de documentos públicos provenientes del extranjero, deben valorarse como públicos aunque no cumplan la legalización o apostille, es decir, eh, no se adquiere de este requisito para ser considerados como tales. Ahora bien, esto es para el caso de que la solicitud de restitución resulte procedente. Pero ¿cómo debe proceder el juez cuando la solicitud de restitución resulte improcedente? Ya sea eh, porque se actualice alguna o varias causales de improcedencia. Imaginemos un caso, imaginemos un caso en donde el menor sustraído alcanza los 16 años y por consecuencia ya no le es aplicable ni la Convención de La Haya ni la Convención Interamericana y por consecuencia
no procede devolver al menor en virtud de dichos instrumentos internacionales. El juez no puede simplemente decir es improcedente por esta razón eh, y ya, sino, ¿por qué? Porque entonces quedaría incierta la situación de aquel menor. Estimo pues que en una situación de esa y en cualquier otro supuesto en donde se actualice algunas de las causales o supuestos sin procedencia de la restitución, al desaparecer eh, el impedimento, el impedimento para resolver la cuestión de fondo, eh, pues a veces debería definir la custodia y la convivencia de dicho menor. Incluso en el informe explicativo de Melissa Pérez Vera, así lo refiere, indica que la prohibición para resolver la cuestión de fondo desaparecerá cuando quede probado que no procede vulnerar al menor de conformidad con el convenio cuando haya transcurrido un periodo razonable sin que se presente la solicitud de restitución. Eh, es importante tener en cuenta que cuando se resuelve eh, una solicitud de restitución internacional, no se debe resolver sobre cuestiones de custodia, a menos que se declaren improcedentes las excepciones que se hagan valer. En ese contexto, debemos abordar siempre estos temas. Tenemos claro ya lo que es la competencia, la vía, las medidas de aseguramiento del menor, los supuestos de procedencia de la excepción y las medidas que debemos adoptar para la resolución, tanto como si procede como para el caso de que no prospere. Ahora bien, ¿qué recurso procede contra la resolución que define eh, este procedimiento? Eh, Esta pregunta vale la pena hacerla porque si el procedimiento de restitución internacional de menores no está contemplado en nuestro Código de Procedimientos Civiles de modo específico, eh, la pregunta es, ¿estará regulado algún recurso en contra de la misma? En nuestro concepto, la resolución que define el procedimiento de restitución internacional de un menor sí es apelable, sí es impugnable. Estimo que lo anterior es así porque el artículo 334, fracción 1 del Código Procesal Civil, señala que procede el recurso de apelación eh, contra las sentencias definitivas de toda clase de juicio, excepto cuando la ley señale que no son apelables. Entonces, a su vez, el artículo 382 en su fracción primera, inciso C, dispone que procede la apelación en efecto suspensivo cuando se trate eh, de sentencia definitiva sobre cuestiones familiares. Hilando estos dos preceptos, podemos concluir que contra la resolución que define esta solicitud procede el recurso de apelación en efecto suspensivo. Eh, Además, eh, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la resolución que decide este tipo de trámites constituye una sentencia definitiva y en contra de la misma procede el amparo directo. Luego entonces, hilando todos estos preceptos, nos queda claro que contra la sentencia de primera instancia que resuelve sobre la restitución internacional de un menor, procede la apelación en efecto suspensivo y contra la resolución de segunda instancia que resuelva la apelación eventual contra la de primer grado, pues procederá el amparo directo. Es en ese contexto que se estima cuáles son los recursos procedentes contra eh, la resolución que resuelve sobre la restitución internacional de un menor. Ahora bien, una vez que ya tenemos una sentencia y que esa sentencia ha causado ejecutoria, ya porque ninguna de las partes la recurrió y que por consecuencia fue declarada ejecutoriada por el juez de primera instancia, o bien porque regresó del Tribunal de Apelación eh, confirmando la restitución internacional del menor, ya porque no promovieron amparo, o bien porque lo promovieron y resultó improcedente, eh, pues tenemos que esa sentencia a causa de ejecutoria y por consecuencia es a partir de ese momento que vamos a proceder a la ejecución de esa resolución. Ya antes habíamos señalado que el Manual de Buenas Prácticas en su tomo 4 relativo a la ejecución recomienda
que la resolución solo se ejecute cuando ya no pueda ser modificada, es decir, cuando cause ejecutoria. Bien, pues para proceder a la ejecución de esta sentencia, primero debemos tener en cuenta qué clase de obligaciones se establecieron en los resolutivos correspondientes, es decir, se trata de obligaciones de hacer, de no hacer, de entregar, etcétera, y con base en ello proceder conforme lo regulan los artículos 409, 410, 414 y 416 del Código de Procedimientos Civiles. Pues dependiendo de las obligaciones que se hayan establecido en la sentencia, van a ser las medidas que vamos a adoptar para la ejecución del fallo. En ese sentido, si en la sentencia definitiva, si al dictarse, si se dictaron alertas migratorias, pues hay que ordenar los oficios correspondientes al Instituto Nacional de Migración para que levante las alertas migratorias. Hay que ordenar la entrega del menor al solicitante cuando se haya ordenado a él, a la persona autorizada por este, o al agente de ejecución, o a la persona autorizada por la Autoridad Central Mexicana, así como sus ropas, sus objetos personales y documentos de viaje. Este tipo de diligencia es conveniente que la realice el juez junto con su secretario de acuerdos para efectos de que si se presenta alguna vicisitud, pues pueda definirse en la propia diligencia y no entorpecer más eh, esta diligencia. Hay que tener en cuenta que si fuera necesario expedir documentos de identidad y de viaje antes de proceder a la entrega del menor y de sus objetos y de todos estos documentos, debemos expedir esos documentos, para lo cual pues hay que ordenar la expedición de las fotografías, la expedición de actas de nacimiento si fuera necesario, la expedición de las autorizaciones, emitir las autorizaciones judiciales pertinentes, etcétera, etcétera, todo lo que sea necesario para que aquel menor disponga de los documentos de identidad de viaje que resulten necesarios eh, para efectos de que el menor pueda retornar al país de su residencia habitual. En ese sentido, también si el menor requiriera documentos como salvoconductos, es decir, alguna pasaporte provisional o alguna, en este caso, visa provisional que le permita el ingreso al país de la residencia habitual, pues deben hacerse los requerimientos pertinentes para que se expida tal documento. Por tanto, no debemos anticipar la entrega del menor, sino que la debemos hacer cuando ya aquel se encuentre debidamente preparado, documentado y requisitado para su correcta devolución y retorno al país de la residencia habitual del menor. Mm, En el supuesto de que la sentencia haya ordenado la restitución del menor eh, por conducto del sustractor, pues en ese caso debemos tener cuidado y adoptar aquellas medidas necesarias para que éste no lo vuelva a sustraer u ocultar. En ese caso, podemos instruir, por ejemplo, que el, que el sustractor sea acompañado por un agente eh, de la Secretaría, en este caso de la Autoridad Central Mexicana, y se le confiarían a este los oficios de las alertas migratorias para que aquel no pueda escaparse o huir a otro país. Hay que tener en cuenta que ya una vez fue sustractor y no debemos hacer confianza, por tanto, debemos adoptar siempre las medidas más idóneas y pertinentes para garantizar que aquel niño no sea sustraído nuevamente. En el tema de las órdenes espejo, que se hayan ordenado o instruido, eh, que se hayan instruido u ordenado en la sentencia definitiva correspondiente, pues tendríamos que hacerla llegar a la autoridad central mexicana para que por su conducto se haga llegar a la autoridad central del estado requirente y de esta a su vez conozca qué fue lo que nosotros giramos como orden espejo y en su caso adopte las medidas pertinentes. No obstante, hay que tener bien claro que las autoridades de otro país pues gozan de su soberanía y por consecuencia dependerá de ellas determinar si asumen o no asumen alguna actividad con respecto a las órdenes espejo que nosotros emitimos. Dicho en otros términos, dependerá de ellas si las hacen propias o simplemente las ignoran. En términos generales, pues así procedería la fase de ejecución. Eh, Sin duda que es un tema que aparentemente está muy simple, pero a la hora de que le empezamos a buscar empiezan a generarnos
múltiples dudas. Por esa razón y conscientes de esta circunstancia, eh, proporcioné ya en alguno de, proporcionaré en el documento correspondiente las fuentes en las que ustedes pueden consultar no solamente los estados partes, las autoridades centrales de cada país, sus domicilios, sus teléfonos, así como las reservas de cada país, porque en algunos países al adoptar las respectivas convenciones han emitido algunas reservas. Entonces es importante conocerlas. Eh, en estas páginas de internet que les proporciono, pueden consultar todo eso. Pueden también verificar u obtener algunos documentos de apoyo. En el caso de la Convención de la Haya, la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado ha emitido diferentes documentos que llamo guía de buenas prácticas y que nos permiten y nos dan una comprensión mucho más amplia sobre estos temas. Entonces, pueden acceder a las páginas y desde ahí descargarse esos documentos que son muy útiles. Eh, Hay un documento que se llama Informe Explicativo de doña Elisa Pérez, de apellida ella Pérez Vera, si no mal recuerdo. Eh, este documento también es muy importante tenerlo en la mano contiene una explicación de artículo por artículo de la Convención de la Haya. Ahí nos aclara muchos puntos y muchos tópicos a la hora de que la queremos poner en práctica. Y en el caso de la Convención Interamericana, pues también se proporciona la página en la que pueden ustedes consultar eh, mínimamente los países que la han adoptado, sus reservas, eh, todas las autoridades centrales de cada país. De modo que estas fuentes jurídicas de apoyo les van a ser muy útiles para efectos de comprender mejor el tema. Pues he tratado de exponer este tema de una manera eh, muy simple, pero con un enfoque práctico, con un enfoque procesal, con un enfoque que sea de utilidad y no quede solamente en una exposición teórica o sustantiva sobre el tema. Eh, yo agradezco de antemano que se me haya tomado en cuenta para exponer este tema. Ofrezco disculpas por todas las equivocaciones, los errores y horrores que haya podido cometer durante la exposición. Eh, Pero no me preocupa porque el documento que queda a su disposición expone con nítida claridad cada uno de los temas que aquí se mencionan. Y por esa razón, eh, pues les agradezco y les deseo éxito en esta y en las restantes materias. De mi parte, pues sería todo. Agradecerles, espero que estén bien. Y pues hasta pronto.